Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo Deep Dive. En esta ocasión nos adentramos en un tema fascinante. Vamos a explorar la vida familiar judía en la época de Jesús. Exacto. Y como no, vamos a centrarnos en el matrimonio y el divorcio. Para ello utilizaremos estudios históricos y ahondaremos en las costumbres de la época. Y es que para comprender bien el Nuevo Testamento es crucial entender el contexto en el que se escribió, ¿verdad? Totalmente. Jesús y sus enseñanzas no estaban aislados de su tiempo, al contrario, estaban muy arraigados en él. Y el Nuevo Testamento, en sus relatos, refleja fielmente esa realidad. Exacto. Y para esta inmersión en la vida familiar judía, nos vamos a apoyar principalmente en el libro Usos y costumbres de los judíos en los tiempos de Cristo. Una obra fundamental para entender la vida cotidiana en aquella época. Nos describe cómo era la sociedad judía, sus hogares, sus relaciones, sus tradiciones. Una ventana a un mundo fascinante. Totalmente. Y una de las primeras cosas que nos llama la atención al leer este libro es esa clara separación, esa marcada diferencia entre judíos y gentiles. Sí, una distinción que se reflejaba en todos los ámbitos de la vida. Incluso en ciudades donde convivían, sus mundos eran prácticamente paralelos. ¿Cómo influía esto en la vida familiar judía? Pues la religión no era algo aparte, ¿no? Al contrario, impregnaba toda la vida familiar, la educación de los hijos, las comidas, las festividades. Todo tenía un significado religioso, una forma de reafirmar su identidad frente a otras culturas. Claro, la religión era el eje central de su vida. Y hablando de la vida familiar, ¿qué papel jugaba la mujer en Israel en aquel entonces? Un papel muy interesante. Porque la fuente nos habla de una presencia activa e influyente, Sí. tanto en el ámbito privado, en el hogar, como en el público, lo que contrasta, ¿no?, con la segregación que era habitual en otras culturas orientales. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esto? Claro, por supuesto. En la historia judía encontramos ejemplos de mujeres con un papel destacado. Piensa en Miriam, que lideró los cánticos después de cruzar el Mar Rojo, o en Débora, que fue jueza en Israel. Ah, sí. Mujeres con un rol de liderazgo de autoridad. Exacto, no eran figuras pasivas. Tenían influencia y reconocimiento en su comunidad. Y si nos fijamos en el Talmud, que son los comentarios rabínicos sobre la ley judía, vemos que también se reconoce la importancia de la mujer. Interesante. ¿Y qué nos dicen del Nuevo Testamento? Pues también se hace referencia a figuras femeninas importantes. Por ejemplo, se habla de Sara, la esposa de Abraham, como modelo de obediencia. Ya, pero eso también implica reconocer su importancia. Sin duda. Entonces, tanto en las escrituras como en los escritos rabínicos posteriores, se reconoce la influencia femenina en la sociedad judía. Así es. Ahora bien, hay un tema un poco complejo que no podemos obviar. La poligamia y el divorcio. Sí, según algunas interpretaciones, el divorcio era relativamente fácil en aquella época. Claro, pero es importante entender que la poligamia y el divorcio se veían como concesiones temporales a la dureza del corazón humano. Concesiones. Y como una excepción a la norma. Sí. La propia tradición judía recordaba que al principio no fue así. Es decir, que el ideal era la monogamia. Exacto. Además, con el tiempo, la legislación rabínica fue introduciendo normas para proteger los derechos de la mujer dentro del matrimonio, tratando de limitar el abuso del divorcio. O sea que la poligamia no era algo común. No, no lo era. Era más bien una excepción. Y el libro menciona una imagen muy impactante del profeta Malaquías, el altar cubierto de lágrimas de las esposas repudiadas. Una imagen muy poderosa, sí. Realmente nos hace reflexionar sobre el sufrimiento que provocaba el divorcio. Es una muestra de la sensibilidad religiosa hacia ese dolor, a pesar de que el divorcio estuviera permitido. Claro, y también se nos habla de esa costumbre de preguntar al recién casado, ¿masa o mose? Una frase un tanto enigmática, cuyo significado exacto se debate. Pero que parece aludir a las dos caras del matrimonio. La alegría y el descontento. Exacto. Y en el Talmud encontramos otra frase muy bonita. Ama a tu esposa como a tu propio cuerpo. Una idea que también encontramos en el Nuevo Testamento, en la Carta a los Efesios. Una muestra más de la importancia que se le daba al amor conyugal. Por supuesto. Y ya que hablamos del matrimonio, ¿qué cualidades se buscaban en una mujer en aquella época? Buena pregunta. Pues se valoraba mucho la gentileza, la modestia. Ah, sí. De hecho, las discusiones constantes o una conducta inmodesta en público podían ser motivo de divorcio. Es decir, que la armonía en el hogar era fundamental. Exacto. El respeto mutuo era esencial para un matrimonio exitoso. Y hablando de roles, el libro también menciona que las mujeres tenían un espacio separado en la sinagoga. Sí, y no podían enseñar en ella. Lo que nos recuerda a ese dicho rabínico que mencionabas antes, no permitas que la mujer gobierne. Una clara división de roles en el ámbito religioso.
Y si pasamos ahora a las costumbres matrimoniales en sí, vemos que había todo un proceso legal para los desposorios. Sí, los desposorios eran la etapa previa al matrimonio. Y para formalizarlos, se requería la entrega de una moneda o un documento escrito con la intención de casarse. Y todo esto ante testigos, por supuesto. Exacto, era un compromiso formal. Y tras los desposorios, transcurría un tiempo determinado por la ley antes de la boda. Un periodo de espera. Exacto. Y la ceremonia en sí era un evento muy importante, que culminaba con la llegada de la novia a casa del novio. Una ceremonia llena de rituales antiguos. Sin duda. Y hablando de la ceremonia, hay un detalle curioso que nos cuenta el libro. El día de la semana en que se celebraban las bodas. Ah, sí, sí. Para las doncellas el día elegido era el miércoles. El miércoles. ¿Y eso por qué? Pues porque en caso de haber dudas sobre la virginidad de la novia, se podía presentar una queja ante el Sanedrín el jueves. El Sanedrín era como la Corte Suprema de la época, ¿no? Exacto. Y para las viudas, las bodas solían celebrarse los jueves. Un detalle que parece menor, pero que nos ayuda a comprender mejor la cronología de algunos eventos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la boda de Caná, que se narra en el Evangelio de Juan. Ah, Si asumimos que la novia era donosia, la boda habría tenido lugar un miércoles, lo que encaja mejor con los eventos previos. ya veo, un dato curioso. ¿Y las costumbres nupciales? Menudo espectáculo. Sí, había mucho simbolismo en cada detalle. El velo de la novia, las coronas que llevaban los novios. Bueno, las coronas se prohibieron temporalmente después de la destrucción de Jerusalén como señal de luto. Ah, claro, claro. Pero volviendo a la ceremonia, también se lanzaba grano o monedas como símbolo de prosperidad. ¿Y no faltaba la música y el baile? Por supuesto, era una fiesta. Mm, Y se esperaba que cualquiera que se encontrara con la comitiva nupcial se uniera a la celebración. qué bonito. Una fiesta para toda la comunidad. Exacto. La parábola de las 10 vírgenes que esperan al novio con sus lámparas se basa precisamente en esta tradición de acompañar a los novios. Ya, y el número 10 no era casualidad. No, el 10 era un número asociado a las solemnidades públicas. Y la fiesta no duraba solo un día, ¿verdad? No. Los festejos podían durar una semana entera e incluso extenderse hasta un mes. Un mes de celebración. Increíble. La importancia que se le daba al matrimonio era enorme. Sin duda. Era un evento central en la vida social y religiosa. Y para terminar este repaso por la vida familiar judía, volvamos al tema del divorcio. Un tema complejo, como decíamos antes. Aunque la práctica era más permisiva que en otras culturas, los rabinos intentaron establecer algunas salvaguardas. Claro, querían regular el divorcio y proteger a las partes implicadas. La fuente menciona algunas causas de divorcio, como las disputas constantes, el chismorreo o una conducta inmodesta en público por parte de la mujer. Exacto. Pero el hecho de que se mencionen estas causas sugiere que no se tomaba a la ligera. O sea, que había que justificarlo. Sí, dentro de los círculos rabínicos se intentaba preservar el matrimonio en la medida de lo posible. Claro, el divorcio era la última opción. Así es. En resumen, este deep dive en el matrimonio y el divorcio en tiempos de Cristo nos ofrece un contexto vital para comprender mejor el Nuevo Testamento. Totalmente. Las dinámicas familiares, el rol de la mujer, las costumbres matrimoniales. Todo esto formaba parte del tejido social y religioso de la época. Y entender estos elementos nos ayuda a interpretar con mayor precisión las enseñanzas de Jesús y los relatos bíblicos. Sin duda. Y para terminar, me gustaría dejar una pregunta a nuestros oyentes. ¿De qué manera creen que esta inmersión en el matrimonio y el divorcio en el siglo puede arrojar nueva luz sobre algún pasaje bíblico que trate estos temas? Una pregunta muy interesante para reflexionar. Les animamos a seguir explorando esas fascinantes complejidades del mundo del Nuevo Testamento. Un viaje apasionante, sin duda. Muchas gracias por acompañarnos en este deep dive. Hasta la próxima.